Estimados diplomantes, aquí tienen la siguiente presentación que está referida a lo que es la gestión de residuos sólidos en el contexto internacional. ¿Cuál es el objeto de que conozcan esto? Básicamente es tener una relación de lo que sucede en los países que están a nuestro alrededor y puedan ustedes hacer una valoración propia de lo que sucede en nuestro país. Esta primera parte van a encontrar información del documento de evaluación de la gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. Van a encontrar algunos datos específicos de 3 países de América, de Sudamérica, y datos de un país ya de la región europea. Eso nos va a permitir hacer una comparativa que después ustedes van a ver que se relaciona con los diferentes aspectos que hemos visto en la anterior presentación. Los factores socioeconómicos, factores culturales, factores de tamaño de población, condiciones climáticas, humedad y otros que ya hemos visto. Este documento de evaluación regional que les comento viene del año 2005. Para lograr estos resultados, el relevamiento de información se realizó en el conjunto de países que forman la región de América Latina y el Caribe en los años 2002 y 2003. ¿Cuáles han sido los valores e indicadores generados en este documento? Se ha obtenido la información de que de conjunto de estos países, la población urbana alcanza a 406 millones de habitantes, haciendo una producción diaria de residuos de 369 millones de toneladas, donde el 56% se estaría generando en los grandes centros urbanos, el 21% en centros urbanos medianos y el 23% en centros urbanos pequeños. En promedio, la producción per cápita es de 0,79 kilogramo habitante día. La cobertura de recolección se ha identificado que varía del 11% al 100%, teniendo un promedio de 81%. Para centros urbanos grandes y los centros poblacionales medianos y pequeños, la cobertura de recolección alcanza en un promedio al 69%. La cobertura en disposición final en relleno sanitario han establecido que del total de residuos generados, solo el 23% es dispuesto en relleno sanitario. El resto se presume que está en botaderos, quemados, en fuentes de agua, etc. No tienen datos específicos de esto, pero se ha determinado solo que el 23% está dispuesto en relleno sanitario. Y a esa preocupación le suman la falta de un manejo adecuado de residuos de establecimientos de salud. Han identificado que la modalidad de administración de los residuos sólidos o del servicio de aseo adopta 3 opciones: la directa, la tercerización y la concesión. Los costos del servicio estarían variando entre 15 a $105 por tonelada, y de este total el mayor porcentaje se está destinando a las etapas de barrido, recolección y transporte, que son cubiertas entre un 60 a 70% del costo total por tonelada. Aprovechamiento.
se ha identificado que estarían recuperándose el 2.2% del total generado. De ese 2.2, el 1.9 corresponde a reciclaje y el 0.3 a residuos orgánicos. En general, se ha identificado que la participación ciudadana es limitada. Aún así, se ha podido determinar que ha habido bastante mejoría en cuanto a la participación de la población, existe mayor interés, mayor preocupación, mayores iniciativas generadas en cuanto al manejo de los residuos. La normativa está bastante, ha ido avanzando, ¿no?, en estos países. Esas son las tendencias que tenemos en el contexto de América Latina y el Caribe. A continuación les voy a proporcionar información de 3 países, que es Ecuador, Perú y Colombia. Pueden ustedes apreciar una relación de PPC y generación. Ecuador con 0.71, Perú con 0.61 y Colombia con 0.56. En Bolivia el promedio de PPC estaba en 0.58. Entonces pueden ustedes valorar que cada uno de estos países tiene una relación que se acerca, ¿no?, a los valores, y en todo caso son menores a 1. La generación igual es variable, también depende de las poblaciones, ¿no? En Ecuador 4.1, Perú 7.2, Colombia 9.7. Es información interesante, pero que tampoco podemos cerrarnos en una comparación. Como ya les decía, la PPC puede ser un parámetro que depende de diferentes condiciones, diferentes características de los residuos, y eso también siempre hay que ir analizando. Para que conozcan un poco más, esta es la extensión de Perú, la población 29.8 millones. Y aquí tienen algunos datos de generación total de residuos y la cantidad que es dispuesta en rellenos sanitarios a nivel de ese país. A la izquierda ustedes van a ver cuántas toneladas por año son generadas. Para el 2011 tienen un dato de 7.2, ¿no? También tenemos que para el 2011 solo 2.7 toneladas año estarían dispuestas en rellenos sanitarios. Entonces habría que hacer una relación ahí que nos permita determinar cuánto en realidad en porcentaje está siendo dispuesto. Haciendo un cálculo rápido, podemos decir que cerca del 37% de los residuos que generan son dispuestos para el año 2011 en rellenos sanitarios. Su promedio nacional, igual para el 2011, de producción per cápita es de 0.61. Y ahí tienen una desagregación según región natural de PPC. Tienen también una relación de composición de residuos donde el mayor porcentaje, arriba de 50%,
corresponde a material orgánico. Papel y cartón está cerca del 10%, plásticos en general 7%, ¿no? Vidrio 11%, metales 3%. Y esa sería su composición. Al igual que nosotros, tienen un programa de recolección selectiva y han establecido esta relación, ¿no? Tienen un dato de cuántas municipalidades han implementado el programa de segregación y cómo ha ido variando del 2011 al 2012. Siempre van a fijarse que hay una relación también de la participación de viviendas y la cantidad de residuos que se estarían reciclando en estas gestiones. Como pueden ver, tiene una ley que regula la actividad de los recicladores y un programa de capacitación para la formalización. Igual dentro de Perú me ha parecido interesante que podamos ver este distrito que es Santiago de Surco, donde se recogen 300 toneladas día de residuos domiciliarios, 10 de residuos reciclables y 34 de maleza y otro tanto de desmonte. Esta es su ubicación y ahí tienen la población. Aquí pueden ver de que se ha hecho un trabajo de sectorización y es importante ver cómo la producción per cápita también puede variar según sectores, ¿no? Ahí ven que es bastante variable y se ve también en la gráfica, ¿no? De igual forma los componentes. Si bien Perú tiene un promedio arriba de 51% de material orgánico, ya en este distrito la materia orgánica está por debajo de ese 50%. Y otros es el que estaría subiendo de 10 a 21%. De igual forma es interesante que aprecien esto de cómo son sus mecanismos de gestión de residuos, desde la generación, el almacenamiento, la limpieza de vías, la recolección, la clasificación y la disposición final. Ahí tienen costos del servicio por tonelada. De igual forma que hemos mencionado en el promedio de América Latina y el Caribe, el mayor porcentaje de costo se va al servicio, al barrido, recolección y transporte. Aquí pueden apreciar lo mismo, ¿no? Del 100%, casi el 70% se va a estos servicios. Podemos ver cómo está organizada de forma interna la prestación del servicio de aseo. Tienen una dependencia municipal. Obviamente las denominaciones son propias de la región, ¿no? Pero el fondo se asemeja mucho al nuestro. Y ya lo vamos a ver cuando presentemos la información propia de nuestro país. ¿Qué estrategias básicas han ido adoptando en cuanto al aprovechamiento?
¿no? Ahí pueden ver otro, Ecuador. Tiene el dato de la población, una producción per cápita mayor a la de Perú, una generación de residuos menor en este caso, ¿no? Hay que analizar por qué razón, las condiciones del clima, el momento de haber realizado el estudio de caracterización también pueden influir, pero el resultado final tenemos que el orgánico es mayor al 50%, en este caso 61%. Plástico, papel y cartón también tienen un porcentaje interesante que es cercano al 10%, y el tema de otros que varía entre 10-13%. Aquí es interesante que vean cómo ellos clasifican sus residuos por tipo de generador y por naturaleza. Muy parecido a nuestra clasificación, ¿no? Común, especial, peligroso. Lo que nosotros denominamos no peligroso, especial y peligroso. O por tipo de generador, doméstico, industrial. En nuestro caso podemos asociar a la clasificación que hemos presentado en las anteriores presentaciones, ¿no? Por fuente de generación. Aquí tenemos un detalle de cómo ellos van organizando sus procesos de recolección, almacenamiento temporal y clasificación a través de sus diferentes gestores, ¿no? Para residuos hospitalarios, para residuos orgánicos, con estaciones de transferencia, centros de reciclaje. Aquí tenemos algunos datos que pueden ser interesantes. Tienen una cobertura de recolección del 96%. Tienen el dato de cuánto recolectan de residuos hospitalarios por día, la cantidad de residuos reciclables por día, 180 toneladas. Disposición final. Aquí ya tienen un dato que es interesante, ¿no? La captación de biogás, el tema del tratamiento, el volumen tratado de lixiviados, y por último los datos de inclusión social, cuánta gente ellos han ido trabajando en sus diferentes programas. Y aquí algunos datos de qué tipo de programas tienen, ¿no? Certificación de calidad de recicladores, reusa llanta, chatarrización, renova industria, relacionado a créditos públicos. Y pasamos a otro país que sería Colombia. En ese caso, tenemos aquí información de Colombia. Pueden observar, ellos han hecho una proyección de población quinquenal y también de generación en kilogramos día. Para el 2015, que es lo más cercano, tenemos una producción de kilogramos día de 26 millones y una generación anual de 9.6 millones.
Aquí está en gráfica cuántas toneladas por año al 2015, a los 9.6 millones. Y también nos facilitan un dato de composición de los residuos, ¿no? De igual forma pueden observar que el mayor porcentaje son los orgánicos con 65%, papel, cartón, plásticos que suman el 19%, vidrio 4% y otros, en este caso, que solo reduce al 5%. También aquí han logrado obtener información de residuos peligrosos en toneladas por año. Y cuánto de estos residuos están siendo gestionados, ¿no? En la gráfica de la derecha pueden ver que ellos han determinado la cantidad de residuos peligrosos que son manejados, ya sea para aprovechamiento, tratamiento o disposición final. Tienen mapas temáticos que les ha permitido hacer una distribución geográfica de la generación de residuos peligrosos por cantidad de residuos. Ahí pueden ver en este cuadro, está diferenciado por colores, ¿no? Por rangos de cantidad de residuos. Tienen el dato de cuántas empresas gestoras se han ido sumando por año y esas empresas tienen licencia ambiental. Aquí vemos una relación que igual hemos analizado en el marco conceptual de la jerarquización. Lo que decíamos, ¿no? Obviamente la gráfica es inversa, pero el concepto es el mismo. Minimización, lo que nosotros utilizamos como prevención. Aprovechamiento y valoración, lo que nosotros llamamos aprovechamiento. Y disposición final controlada, que es lo mismo que nosotros decimos disposición final, ¿no? Entonces se basan igual en los mismos principios que persiguen también el mismo fin. Fuera de estos tres países que son parte de la región cercana a nuestro país, he visto interesante que podamos ver algunos datos en este caso de Cataluña, Barcelona, que se encuentra en otra región que está alejada a la nuestra, pero ustedes van a valorar la relación en los parámetros, ¿no? Sobre todo de la PPC y de la generación. En este país, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí tenemos una relación de lo que ha sucedido en estos años, en el 91, 93, ¿no? Cómo han ido surgiendo un proceso de implementación de la GIRS, implementación de técnicas de aprovechamiento y de igual forma, ¿no? La jerarquización, donde empieza en la prevención de la generación. Esta es la más detallada. Reutilización, reciclaje, valorización, incluye la valorización energética, que en nuestro caso decimos que sí se considera siempre y cuando se hayan tomado en cuenta otros procesos que sean más sencillos. Y por último, la disposición final.
Pueden ver ustedes ahí una relación de la producción per cápita, ¿no? Cómo va variando del 2001 al 2012, ¿no? En todos los casos está por encima del 1, del 1.5, cercano al 1.5. Y como han podido ver, en la región de América Latina y el Caribe el promedio es de 0.79, ¿no? Entonces, obviamente las condiciones de población, condición socioeconómica influyen, pero sí hay una fuerte diferencia en los valores de PPC. Aquí hay una tendencia a reducción, obviamente todos buscan eso, reducir la cantidad que produce cada persona de forma diaria, ¿no? Pero eso va variando con los años. Es interesante también ver esa gráfica a la derecha, disposición final 44%, pero ellos ya entran a procesos de incineración, que es muy diferente de quemar, ¿no? Incineración bajo los conceptos que realmente corresponden, ¿no? Y el tratamiento, ¿no? Es una realidad muy diferente a la nuestra. Pero también es interesante ver cuál es el avance que han tenido en la evolución del proceso de aprovechamiento, ¿no? Hay una tendencia a subir y también nosotros esperamos lograr lo mismo. Bueno, esto es lo que se quería mostrar en el contexto internacional. Espero les haya parecido interesante. La siguiente presentación está más relacionada al contexto nacional. Igual van a tener información de cuáles son los indicadores y parámetros a nivel país, cómo se han logrado construir estos indicadores y algunos ejemplos municipales, ¿no? Igual vamos a ver cómo va variando entre municipios, cómo se relaciona con el promedio nacional. Esto ya para que ustedes vayan formando un criterio y un análisis propio. Bueno, muchas gracias.